Seguimos entonces con la segunda parte del estudio de la parábola de las minas, que no son minas en el sentido que nosotros entendemos que son minas, sino que era una moneda mayormente de tipo griego y que tenía una equivalencia que se correspondería más o menos con unos $560 actuales, pues euros pues, por ahí, ¿eh? O sea, era una mina, valía dinero. Así que estamos ahí. Nos quedamos en el capítulo 14, en el versículo 14. Estamos en Lucas 19, para aquellos que no lo sepáis, y vamos a proseguir. No hace falta que repitamos todo. Bueno, sí, vamos a hacer un poquito de énfasis, porque si no, sobre todo para los hermanos que no estuvieron el domingo pasado, pues Jesús estaba en la ciudad de Jericó y iba camino ya de Jerusalén. Iba ya a lo que iba, que era dar su vida en la cruz. Pero los discípulos no lo sabían. Pensaban que iba a Jerusalén, efectivamente, pero a establecer el reino, ¿no? Reino visible. Bueno, el reino como va a ser, ¿no? Como tiene que ser y va a ser. Pero ellos pensaban que iba a ser entonces. Ellos no contemplaban para nada el hecho de que era un Mesías sufriente, un Mesías que era el Cordero de Dios, que tenía que dar su vida en la cruz para salvación. De esa manera podemos entender que tampoco entendían mucho lo que era el valor del pecado o la gravedad del pecado. Porque se entiende la gravedad del pecado cuando se ve lo que le costó al Señor, que fue su propia vida, dar su propia vida. Ahí es donde se ve clarísimo el factor gravísimo del pecado. Así que, amigo, hermano, si pecas, no peques, o busca no pecar. O sea, que entiendas que el pecado le llevó al Señor a la cruz. Eso es lo que hay que entender, ¿no? Como digo, los discípulos aquellos no comprendían muy bien eso del pecado, porque ellos ya esperaban el advenimiento del Señor o el surgimiento del Señor como un guerrero que iba a hacer una oración, seguramente en el pináculo del templo, ¿no? Algo así, y iba a clamar para que las huestes celestiales llegaran en ese momento. Ellos esperaban algo así, porque sabían que, claro, con los medios humanos no podían ir demasiado lejos, no tenían medios humanos para vencer a los romanos, de ninguna manera. Los romanos tenían que ser vencidos, eso es lo que estaba en sus mentes, ¿no? Entonces la manera que fueran vencidos tenía que ser pues no podía ser de otro modo que con las huestes celestiales, ¿no? Que tenían que manifestarse y tenían que verse en el mundo natural y pelear y todo eso. Eso es lo que ellos esperaban, o algo parecido. Nosotros sabemos que eso no pasó por la razón de que el pecado va adelante, o mejor dicho, la paga del pecado va adelante. En este caso la paga del pecado es la cruz, o sea, Él pagó por los pecados, a eso me refiero, ¿no? Entonces, eso es lo primero, si no hay eso no hay nada más, o sea, si no hay cruz no hay reino. ¿Me entendéis? Entonces, en esa historia, en ese ambiente, ¿no? En esa situación, está el Señor ahí, en la ciudad de Herodes Arquelao, que ya vimos sobre eso, ¿no? Y de ahí está la historia, ¿no? De ahí está el concepto de aquel que fue a Roma para pedir el reino y que no lo querían sus conciudadanos, y ellos entendían perfectamente esto, lo entendían perfectamente, y por eso él usa esta parábola, porque sabía que al menos en este sentido se iban a entender de qué iba el asunto. Y aquí está, ¿no? Seguimos. Versículo 14, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, está diciendo, ¿no? De este noble, es un noble imaginario, pero que efectivamente, evidentemente, es tipo de Cristo, ¿no? Porque se está poniendo ahí, pero de una manera camuflada, por eso está hablando de un noble, pero no está hablando de él mismo. Pero ahí hay una similitud bastante grande, no absoluta, pero sí bastante grande, para entender que esto tendría que ver con el Señor. Entonces, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, dice, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Aquí sabemos ya que las minas es dinero, porque lo dice. ¿Vale?
Así como Arquelao, volviendo al tema, volvió de Roma habiendo recibido el reino de parte de César, ese hombre noble de la parábola también, y mandó llamar a sus siervos para hacer cuentas. Como digo, insisto en eso, sus discípulos, la gente que le estaba escuchando, podía entender bien de qué iba el tema, porque lo de Arquelao era presente, hacía poco que había pasado, o sea, lo tenían fresco en sus mentes. Nadie quería Arquelao, Era una especie de, no voy a decir el nombre, pero ya puedes entender, ¿no? O sea, un político malo que nadie quiere, pues era más que un político, era el rey de Jerusalén. Bueno, esto describe el futuro regreso de Cristo, como estamos diciendo, en gloria, para reinar desde Jerusalén sobre toda la tierra en su reino milenial, es decir, Mateo 25, 31 en adelante. Esto es lo que va a pasar. El mismo Señor lo dijo, que Él iba a volver, y se iba a sentar en el trono en Jerusalén, iba a llamar a todo el mundo, todo que estuviera vivo, o estará vivo, y unos a la derecha, otros a la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí va a juzgar a los etnos, a las naciones, a las razas. Etnos, los grupos étnicos, es más el sentido. Entonces, del mismo modo, todos sus consiervos seremos juzgados, como digo, conforme a nuestras obras, unos ante el tribunal de Cristo, esos somos nosotros, que seremos juzgados por nuestras obras, si han sido obras de calidad o han sido obras de no calidad. Y eso, pues hay una referencia muy clara en 1 Corintios capítulo 3, donde dice que el fuego lo prueba todo. Entonces, si son obras que son conforme a oro, plata, piedras preciosas, genial. Pero si son obras conforme a madera o hojarasca, pues se van a quemar. No está hablando aquí en términos de salvación o pérdida de salvación, sino en términos de recompensas o no recompensas. Ese es el tribunal de Cristo. Y luego serán juzgados, pues lógicamente, como ya he dicho, los etnos, cuando Él regrese, entendemos que ya habremos sido juzgados nosotros, regresaremos con el Señor a la tierra, y entonces es cuando Él va a llamar a todo el mundo, y a unos va a poner a la derecha y otros a la izquierda. Esto es lo que va a pasar, pero Él lo intenta explicar a través de una parábola. ¿Vale? Aquí vamos a ver algo práctico, ¿no? Porque ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con ello? Esta es la pregunta, ¿qué hacemos con lo que Dios nos da? Aquí se entiende todo, se entiende lo material, se entiende lo espiritual, se entiende cualquier cosa, dones, ¿verdad? Talentos. ¿Qué hacemos con ello? Pues seremos juzgados a ver qué hemos hecho con todo esto, ¿no? Entonces, es el dar cuentas. Versículos del 16 al 19. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina, ese es el primero, ¿no?, que llegó ahí. Acordaos que son 10 siervos que ejemplifican todos los siervos del Señor. Sobre todo los que vivirán durante la gran tribulación. Va más por ellos que otra cosa. Pero también ahí estamos nosotros también incluidos en la medida que lo estemos. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Genial, ¿no? 10 sobre 1. Él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Poco, ¿por qué? Porque era una sola mina. El Señor dio una mina a todos, Eso es diferente. En el caso que entendemos, Dios da diferentes dones, muchos más dones a unos que a otros, pero también espera recibir más de unos que de otros. Pero en este caso está hablando de una misma entrega para todos. ¿Para qué? Entiendo que es para ejemplificar o va a dar facilidad al ejemplo, mejor dicho, para que podamos entender mejor qué es lo que quiere decir. Hubiera sido muy complicado que el Señor hubiera dicho, bueno, y a uno le dio 10 minas, y al otro 15, y al otro 20, y entonces uno no sé qué, y dijo, pues yo me ha multiplicado por 50, o por 100. Hubiera sido muy complicado, una parábola muy complicada. Si os dais cuenta, hermanos, las parábolas del Señor son muy simples, muy sencillas, y no pretenden explicar una verdad completa, sino un punto determinado de toda la verdad, entendiendo que los judíos no podían recibir toda la verdad porque tenían los ojos velados y los oídos tapados, espiritualmente hablando, como ya hemos estudiado en Isaías, por causa del pecado y por causa de su rebelión con Dios o contra Dios. ¿Vale? Así que aquí lo que estamos viendo solamente es el ejemplo que el Señor quiere trasladarnos, y eso es suficiente para entender, al menos respecto a lo que es esta parábola. Bien, no sé si me he explicado. ¿Me he explicado? Vale. Entonces, de nuevo, Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Aquí vemos una proporcionalidad, ¿no? ¿Cómo eso lo interpretamos como vaya a ser en el tribunal de Cristo? No tenemos ni idea.
Pero lo que vemos es lo que vemos. El Señor estaba contento con uno que produjo 10 minas de una, y también estaba contento con uno que produjo 5 minas de una. Y como comentario, pues digo esto, ¿no? Es evidente que todo el asunto en todo esto nada tiene que ver con la cuestión soteriológica, es decir, de salvación, sino estrictamente con el asunto de las recompensas en el reino eterno. Estos dos siervos ejemplifican a la mayoría de los siervos de Dios, ya lo he dicho, reciben lo mismo porque reciben de gracia. Eso también es el otro sentido. Si es de gracia, todos recibimos la misma gracia, como gracia. Salvífica se entiende, porque de otro modo no puede ser, porque recibimos diferente gracia según los llamamientos, eso a la hora de hacer cosas. Pero bueno, aquí entendemos la gracia como gracia salvífica, y en esa recibimos lo mismo, porque unos no son más salvos que otros, no sé si me explico, ¿eh? O sea, yo me estoy acordando ahora de una enseñanza de uno que, no voy a decir su nombre para no avergonzarle, de estos apóstoles internacionales, que enseñaba algo así como, bueno, unos son más salvos que otros, eso decía. Unos son más salvos que otros porque, claro, unos reciben más gracia y su alma es más perfecta, otros su alma no es tan perfecta, tan perfeccionada. Unos líos. Y yo cuando estaba viendo eso decía, Dios mío, pobres de los de su iglesia, que tienen que escuchar esto. Unos más salvos que otros. Vale. No, no es así, ¿vale? Los que somos salvos, lo somos al 100%. De otra manera, sería un disparate. Bueno, seguimos. Así que reciben lo mismo porque reciben de gracia, pero producen unos más que otros, y otros menos, y se les recompensa conforme a lo que han obrado. La mina, que a la postre dio 10 minas, representa una entrega en el servicio excelente por parte del buen siervo. La mina que dio 5 representa una entrega en el servicio buena, aunque mejorable. Quiero decir una cosa. Cuando leemos esta parábola, a mí me pasa al menos, me queda la duda de saber, Señor, ¿es más de lo que esperas de mí o dónde estoy? ¿Dónde estoy ahí? Yo pienso que eso nos pasa a todos los que somos sinceros, ¿no? Los que queremos realmente agradar a Dios, porque nunca sabemos exactamente dónde estamos, porque todos fallamos, sobre todo fallamos de omisión, casi siempre. Entonces, claro, se nos crea en lo natural se nos crea una dicotomía ahí, una partición, una cosa de no sé dónde estoy. Yo pienso que la solución a esto es decir, Señor, y es bíblico, que tu Espíritu me dé luz a mi corazón y que mi corazón me dé entendimiento de cómo estoy delante de ti. Y esto, si vamos a 1 de Juan, está ahí. Que si nuestro corazón no nos reprende, ¿verdad que lo dice? Pues tranquilidad, viene a decir paz tenemos para con Dios. Así que es muy importante tener la conciencia avivada, eso sí, la conciencia que no podemos permitir que la conciencia se nos caliente demasiado, ya no digo cauterizar, eso ya sería colmo, sino que, ¿y cómo se hace eso? Pues con el Espíritu que realmente se mueva en nuestras vidas, no apagando el Espíritu. No apagando. Porque si apagamos el Espíritu, ¿cómo vamos a saber? El que apaga no ve nada, está en oscuras. Si entramos, están en luz. Como Él está en luz, como dice en 1 de Juan capítulo 1. Entonces, esta es la clave. Si realmente podemos tener un Espíritu avivado, Espíritu Santo avivado en nosotros, quiero decir, nuestro corazón nos va a ir mostrando las cosas. Y si somos muy torpes, que todos lo somos, yo el que más, ya os lo digo, es igual, no pasa nada, porque el Señor es fiel y es paciente con nosotros. Entonces, si no es hoy, será mañana que nos dará luz. Y si obedecemos a esa luz, entonces podemos tener tranquilidad para con el Señor. ¿Amén? Si os dais cuenta, tiene que ver con el tema de las minas. O sea, ¿por qué podemos producir para Dios? ¿Es que Dios nos necesita para algo? No. Dios no nos necesita para nada. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Pues que andemos obedeciéndole. Eso sí. Y esa es nuestra parte. ¿Me entendéis? Vale. Todos reciben conforme a lo que han producido, con lo que previamente recibieron de gracia, por tanto, veremos que el caso contrario es del siervo infiel, pero ahora lo veremos. Por tanto, se trata de un juicio sobre las obras y lo vemos claro en la doctrina apostólica. Cuando hablamos de obras, hermanos, tenemos que quitarnos el cliché que aún
Lamentablemente muchas veces arrastramos de la Iglesia Católica, de obrar, como hacer cosas, como estar, venga, tengo que hacer muchas cosas, obrar. No, no es eso, es obrar, pero es más que eso, o sea, es cómo vivimos delante de Dios, porque si vivimos delante de Dios en avivamiento verdadero, vamos a hacer lo que a Él le agrada. ¿Me explico? Y a lo mejor va a ser solamente, pues un día va a ser barrer, y no tiene que ser grandes cosas, ¿no? Siempre digo barrer por decir algo, ¿vale? O sea, lo importante es que estemos en paz delante de Dios. Amén. Eso es lo importante, estar en paz delante de Dios. Porque estando en paz delante de Dios estamos en luz. Y si estamos en luz, pues el Señor no tiene ningún problema en aclararnos las cosas. Y nos las muestra. Y ya está. Amén. Bien, sigo. Y ahí es donde ya pasamos a la segunda parte. Lo otro era el final de la primera. Vamos a leer del 20 al 27. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Menos mal que no la tenía guardada en otro sitio, ¿no? Porque tuve miedo, dice, de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo, porque sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tienes 10 minas? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto suena fuerte hoy en día, ¿eh? Esto suena fuerte. Esto para aquellos que no estén de acuerdo con la pena de muerte. Bueno, mira, yo no digo nada, lo dice la palabra. Bien, sigo. Esto es otro tema. Bueno, después de presentarse los dos buenos siervos, que ejemplifican una mayoría de fieles siervos del Señor, ¿vale? Estos dos siervos ejemplifican a todos. Daros cuenta que solo habla de 3 siervos, los otros los omite. No sabemos nada de los otros 7. Pero es igual. Unos a lo mejor darían pues 5 minas, otros 7 minas, otros 8 minas, otros 2 minas, ¿vale? Podemos imaginar. Pero como que es una parábola, que por lo tanto es una historia no real en sí misma, pues no podemos ir más allá ni debemos ir más allá. 2 siervos, 10 minas, 5 minas, y nada. El mal siervo. Acordaos que está hablando de siervos, no está hablando de hijos. Esto es importante. No está hablando de... Ahora, los hijos también somos siervos. Somos las dos cosas. No son los siervos. Pero le llamamos Señor, ¿verdad? Pues si le llamamos Señor es porque nosotros somos siervos. Si no, no le llamaríamos Señor. Le llamaríamos Padre solamente, o algo así. Pero los cristianos llamamos al Señor Señor porque es Señor. ¿Ok? Pero somos hijos primeramente. No somos primeramente siervos y luego hijos. Somos primeramente hijos y luego siervos. ¿Vale? Ok. Entonces, vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Bueno, este es el mal siervo que también reconoce que la mina que su amo le dio era de él, del Señor, de su Señor, pero no hizo nada con ella. Pensaba que no haciendo un mal uso de ella o no malgastándola, ya con eso habría cumplido con el encargo de su amo. Se equivocaba. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? Se puede entender de muchas maneras, muchas. Vamos a ver algunas de ellas, al menos. Entonces, era el ejemplo, ese hombre del cumplidor a secas, ¿vale? El cumplidor a secas. El ejemplo del que no es ni frío ni caliente, sino que es tibio, ¿vale? Y sabéis lo que dice la palabra en Apocalipsis, capítulo 3. Está hablando de cristianos, como dice, te vomitaré de mi boca, está
no está diciendo que los va a llevar a la condenación, no es ese el sentido, sino que es el sentido de que no os puedo soportar, o sea, ¿sabes? Como no os puedo soportar, porque os he elegido, entráis en la vida eterna, pero no sois malos hijos. Porque hermanos, hay buenos hijos y malos hijos, ¿sabías esto, no? ¿Verdad? Pero son hijos. ¿Sí o no? Vale. Bien. Uno nunca deja, si has sido realmente nacido de nuevo, y solamente por nacer de nuevo eres hijo, aunque sea un mal hijo, no pierdes la salvación. Pero será de los más pequeños en el reino de los cielos. Otra vez remito a 1 Corintios capítulo 3, que dice que será, si las obras de este creyente, aunque fueran muy grandes, pero si fueran quemadas por fuego, entrará, pero así como por fuego. Así. ¡Uy! Que me quemo. ¿Me sigues? Ese es el sentido. Bueno, vamos a ver acerca de este hombre. Es tibio. Vivió una vida ajena de los negocios de su Señor, porque vivió una vida solo para sí mismo. Ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave de todo lo demás. Todo lo que no hizo o hizo mal, bueno, no, de hecho no hizo mal porque no hizo nada. O sea, todo lo que no hizo o cómo vivió este hombre, el resultado de lo que el Señor le dice es porque vivió para sí. Oh, hermanos, cómo detesta a Dios el egoísmo. Cómo detesta a Dios el egocentrismo, la egolatría, el estar mirando solo. A ver, todos somos así en cierta manera, porque es nuestra carne. Pero hay que luchar contra ello. Hay que luchar contra ello. Y se lucha contra ello buscando el servir. Al menos en lo que Dios te haya dado. No todos servimos en la misma línea, en el mismo lugar, pero hay que servir. O sea, el servir y el servir de corazón, y eso es un don de Dios, el servir de corazón hace que tu egoísmo se vaya a tomar viento. O sea, porque es incompatible. Es incompatible servir, y empieza sirviendo en casa, empieza ahí. Servir es incompatible con el egoísmo. No digo que si sirves bien y de corazón tu egoísmo va a desaparecer. Quiero decir que no va a ser lo fuerte que solía ser, ni mucho menos, porque es imposible. Así que, hermanos, busquemos el agradar a los que nos rodean en el temor de Dios, no de manera para conseguir algo a cambio, no, sino por amor. Eso para empezar. Y luego, en la medida que Dios nos guíe, pues a los demás, en fin, cada uno tiene que saber a qué le ha llamado el Señor. Pero este vivió para sí, una vida para sí mismo. Esto es terrible. El don de su amo lo envolvió, a Mina, en un pañuelo. ¿Para qué? Para que no se ensuciara y para que no se perdiera, para que se quedara ahí, en el bolsillo. No produjo nada esa mina, porque su encargado no hizo nada para que diera algún rédito, que hubiera dado así y hubiera hecho. No produjo nada. Es decir, es como si no se le hubiera dado, ¿me entiendes? Es como si el Señor, el noble dijera, no, a ti no te voy a dar nada. Pero hermanos, no es verdad. El Señor nos da siempre algo, aunque sea poco, pero nos da para que lo multipliquemos. A uno les da más y espera más, porque también les da más don. A otros menos, por la razón inversa. No importa eso. No importa. Yo estoy convencido que en el reino de los cielos, en los primeros lugares más cerca del Señor, habrá gente que solo ha barrido. Cuando digo barrer, ya me entiendes. Que Dios no le pidió gran cosa, pero lo hizo de corazón. Lo hizo bien. Y eso es lo que Dios ve. Ahora no quiero que todo el mundo se ponga a barrer. Ya me tenéis que entender lo que estoy diciendo. Y lo contrario también. Mucha gente que, ¡wow! Grandes obras para el Señor. Y yo no voy a pensar en nadie, pero yo sé que eso es así. Y luego cuando lleguen ahí el Señor dirá, toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Anda que no te desarraigué plantas y ni te enterabas.
Todo esto no vale para nada. ¿Por qué, Señor? Pero si lo hice para ti. No, no lo hiciste para mí. Porque si lo hubieras hecho para mí, yo te hubiera llamado a hacer eso. Pero yo no te llamé a hacer eso. Y si te llamé a hacer eso, lo hiciste con una motivación totalmente errada. Lo hiciste para ti. Lo hiciste para que los demás te vieran. O lo hiciste porque así te sentías aceptado por los demás. O lo hiciste... A ver, hay muchas razones, muchas. Cada uno será juzgado por lo que sea juzgado. Pero será muy triste. Por eso es muy importante, hermanos, que lo que hagamos, sea poco o mucho, lo hagamos bien, lo hagamos con la actitud y la motivación correctas. Ahí no nos vamos a equivocar. Pero analiza bien por qué haces las cosas. Analiza bien por qué vienes a la iglesia. Sí, eso es una obra de Dios, venir a la iglesia, ¿verdad? No todo el mundo está dispuesto a venir a la iglesia. Hay un coste, hay un precio que pagar. ¿Por qué vienes? Analízalo bien. Yo tengo que analizarlo bien también, tú también. Analiza por qué dices que amas a tu esposa. Analízalo. O a tu marido. Analiza por qué dices que amas a tus hijos. Analiza, amén. Analiza todo, todo. No de una manera con miedo o con condenación o con... No, eso no. Sino, Señor, yo quiero saber por qué estoy haciendo, poco estoy haciendo, por qué lo hago. Y ahí, si tienes la seguridad de que lo que estás haciendo es correcto, es de Dios, estás en paz, es sincero, es genuino. Genuino es la palabra clave. Si es genuino, ahí tienes minas, las que sean. ¿Amén? No como este que vivió una vida egoísta y tenía un pañuelo que nunca usó y ahí tenía la mina guardada y ya está. Entonces, una vida egoísta centrada en sí mismo, alejada de la vida de los demás, un creyente que parecía no serlo. Cuando como creyentes no mostramos una diferencia con el resto de la gente, no somos mejores que ese mal siervo. Debemos preguntarnos por qué. Eso cada uno tiene que entender que Dios le está juzgando, porque Pablo dijo, ni siquiera yo me juzgo, pero el que me juzga es el Señor. Pero yo quiero saber del Señor cómo me está juzgando. Es decir, qué piensa de mí, qué piensa de las cosas, cómo hago las cosas. Amén. Vale. Sabemos las razones aducidas para este mal siervo porque sin tener que preguntarle su Señor directamente las dijo. Vamos a ver, vamos a observar el concepto del mal siervo acerca de su Señor. Esto es clave. No conocía a su Señor. No le conocía. Dice, porque tuve miedo de ti. Uy, mal asunto. Por cuanto eres hombre severo o austero, es la palabra más correcta, austero. Que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Este era el concepto que tenía ese siervo de su Señor. ¿Pero eso es así? No, ya lo veremos. Buscando el excusarse ante su Señor, del cual por seguro se había olvidado todo ese tiempo, de ahí que no hubiera prestado atención a lo que era suyo, la mina, va y le presenta una serie de excusas que resultaron obrar en su contra a la postre. O sea, es como que hizo un esfuerzo para ser sincero en ese momento, veía la tarde. Eso lo tenía que haber hecho antes y haberse arrepentido. No ya delante del Señor, es decir, delante del juez. Ya era tarde. Tiene miedo de su Señor, porque tuve miedo de ti. Tener miedo de alguien no es bueno, hermanos. El miedo no es bueno, no es bueno. Tenemos que luchar contra eso. El miedo no. El miedo no viene de Dios. El temor no viene de Dios. De ahí que el que teme no ha sido perfeccionado del amor, ¿verdad que lo dice? Es algo natural, está ahí, pero hay que luchar contra ello porque, hermanos, si Dios está en control de todo, ¿por qué tenemos que tener miedo? Yo sé que esto suena bonito y es verdad, pero tenemos que hacerlo carne en nuestras vidas. Amén. Si todo está bajo su control, ¿miedo por qué? Así que tener miedo de alguien es bueno. A veces hay motivos para tener miedo, otras no. Es evidente que esta vez no había motivos reales para tener miedo del hombre noble. Muchas personas tienen temores y miedos infundados, y esto es la mayoría, nos pasa. No por causa de terceros, sino por anomalías propias, por darle a la cabeza demasiado, por pensar demasiado de una manera que no debe ser.
por ir demasiado lejos con nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a guardar nuestra mente, hermanos. Y que el Señor nos ayude a eso. Bueno, el Señor lo tiene que hacer, porque yo no puedo controlar mi mente, pero Dios sí. Pero hay que buscar mucho de Dios. Amén. Vale. Sin embargo, proyectan hacia terceros lo que está en ellos, ¿no? O sea, el miedo hacia otros. Otras veces tienen esos temores por desconocimiento de cómo es esa persona a la que dicen tener miedo. Otras veces esos temores están basados en un falso y perverso conocimiento de la persona a la que temen, y este es el caso. Tiene un erróneo y perverso concepto de su Señor, porque por cuanto eres hombre austero, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Bueno, no era así, como ese siervo describe al hombre noble. Ese hombre noble era noble en todos los sentidos, lo cual implicaba que también era un hombre justo. Sin embargo, el mal siervo le tenía como un hombre injusto. Esta es la cosa. El porqué de la falsa apreciación de ese mal siervo respecto a su amo no lo sabemos, pero sí sabemos que en todo caso la culpa era suya y no de su señor, pero él enseguida acusó a su señor. Qué fácil nos es acusar a los demás, cuando en realidad nos tendríamos que acusar a nosotros mismos, pero ni siquiera eso, porque ¿qué ganamos con eso? Sino buscar dónde está el problema en nosotros. Amén. Pues hay una palabra que define bastante eso y es rebeldía. Existen diferentes manifestaciones de rebeldía. Siendo ese mal siervo rebelde, era rebelde. ¡Uy, pues si no se movía! Pero tenía un tipo de rebeldía que ahora veremos que era una rebeldía pasiva. Existe una rebeldía activa de confrontación y existe otra rebeldía que es pasiva. La de este mal siervo era la segunda, una rebeldía interna. Su rebeldía era pasiva y perversa. Este mal siervo es muy parecido en su comportamiento, o más bien falta de él, al de aquel hermano mayor de la parábola del hijo pródigo, aquel que estaba siempre con su padre, pero como si no hubiera estado nunca, en Lucas 15, 1-7. El joven que se fue, el pródigo, era rebelde, pero activo, se fue, ya me voy, dinero, ya me voy. Pero el otro se quedó, pero era un rebelde, y quizás más rebelde aún, porque nunca vemos que se arrepintiera, cosa que el primero se hizo. La rebeldía pasiva es muy engañosa, porque parece que si la persona sea mansa. No es mansa, es rebelde, porque lo oculta, pero es mala igual. Ahora vamos a ver, un erróneo y perverso concepto de su Señor, por cuanto eres hombre severo o austero. El concepto que tenía ese mal siervo de su Señor es que era un hombre severo. La palabra viene del griego austeros, de donde viene la palabra austeridad. O austero, rígido, duro, seco, rudo. Ese era el concepto que tenía este hombre de él. Confundía la rectitud, orden, meticulosidad, equilibrio de su Señor con una simple austeridad mezquina sin sensibilidad alguna. Porque como juzgamos a los demás y juzgamos mal es porque realmente el problema está en nosotros, el que sea. Porque tenemos tendencia a proyectar hacia los demás lo que en realidad está dentro de nosotros. Somos como un proyector de luz, del cine aquel antiguo, ¿verdad? Entonces el problema no está en los demás, que nadie es perfecto, pero si realmente vemos a esta persona como este siervo veía a su Señor, el problema no estaba en el Señor, en el noble, el problema estaba en él. Estas cosas nos van a ayudar a entender mucho de cómo tenemos que comportarnos y vivir. Amén. Además lo dijo así: tú eres un hombre severo, austero, rígido, duro, seco, rudo. Lo dijo con total convencimiento y por ello, por ser como él decía que era, decía lo siguiente: que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste, cuando él había dado. Él fue quien dio la mina a cada uno. Era un mentiroso este siervo, un mentiroso increíble. Vamos a ver si a ti te dio una mina también. ¿Por qué el otro consiguió 10 minas y tú no has conseguido nada? Porque ese es el concepto que tú has tenido de tu Señor. Eres un mal siervo. Así que no solo le trata de severo y austero, sino que además, yendo más lejos, le trata de ladrón, de aprovechado. Ese era el concepto que tenía ese siervo malo de él. Ese mal siervo tenía un concepto horrible de su Señor, no le conocía, es obvio, aunque quería conocerle. O sea, encima estaba engañado. Qué terrible es estar engañado.
Cuando pensamos cosas, aquí en esta iglesia ha habido tanta gente que ha entrado y ha salido, y muchos de los que han salido, yo no sé cuántos, y no voy a jugar a nadie, pero muchos se han ido con un concepto errado, equivocado, como el de este mal siervo. ¿Por qué se fueron? Bueno, porque no tenían que estar aquí, seguramente, pero también ¿por qué? Pues porque tenían conceptos errados. ¿De quién? De mí. Primeramente de mí, claro, es obvio. De los hermanos, de la iglesia, yo qué sé de qué, pero no tenían un concepto correcto. Y aquí no es que nadie sea perfecto, yo no lo soy, pero es que tú que juzgas y me juzgas mal, tampoco lo eres. Así que un poquito más de humildad, ¿no? Pero bueno, es que estas son cosas que pasan. Hay buenos siervos y hay malos siervos. Hasta el punto de calumniarle, como lo hizo. Escribe MacArthur, cito, un temor cobarde y pusilánime que no es producto del amor o la reverencia, sino que está manchado de desprecio hacia el Señor. Si tuviera respeto verdadero hacia el Señor, un miedo justo le habría motivado a ser diligente en lugar de perezoso. Exactamente. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué queremos cambiar? En primera instancia, porque le tememos. Pero le tememos con un temor sano, porque sabemos que Él es amor. ¿Amén? Por eso no queremos desagradarle, porque el pecado es muy agradable. Si no, nadie pecaría. ¿Por qué no queremos pecar? Porque le tememos. Así es, así debe ser. Pero el temor a Dios no es el temor que tenía este mal siervo a su Señor, es un temor mezquino. El temor nuestro tiene que ser un temor santo, muy diferente. Ahora vamos a ver cómo responde el noble, ¿no? Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Aquí la clave es que el hombre noble le juzga conforme ese mal siervo pensaba. O sea, le juzga conforme a sus palabras, no conforme a lo que era la realidad objetiva, que ahora la veremos. Sabías que yo era, cuidado, la traducción no es la mejor. No le daba la razón el hombre noble al decirle que el siervo sabía que era un hombre severo, sino, como previamente le dice, él le iba a juzgar por lo que ese siervo pensaba y decía de él. El verbo griego por el que se traduce sabías es eido, y de varios de los sentidos que tiene aquí, por el contexto, habría que traducir esta frase como pensabas o te parecía que yo era. O sea, este es el concepto que tú tienes, has tenido de mí. ¿Veis la diferencia? O sea, en ningún modo, ni de ninguna manera, el noble está diciendo, sabías que yo era así como, claro que soy así, de malo, de severo, de rudo. No, le dice, es que tú has pensado que yo era así y te has comportado conforme a lo que tú has pensado de mí. ¿Veis la diferencia? Entonces, no está diciendo el hombre noble que él era como su siervo pensaba de él, ni mucho menos. Según la mala opinión del mal siervo, él debía haber obrado de una manera muy diferente a como lo hizo, que no hizo nada. Al menos podía haber colocado el dinero en el banco, es decir, en la mesa de los cambistas. Los bancos de entonces eran así, y así hubiera generado intereses, ¿no? Pensando como hacía que su amo era muy exigente, sí es verdad que era exigente, pero es que Dios es exigente con nosotros, ¿sabías, no? O sea, Dios no es, bueno, te salvo y haz lo que quieras, y si puedes hacer, bien, y si no, no pasa nada. No, Él quiere que hagamos lo que Él quiere. Por eso es que decimos, hágase tu voluntad, queremos hacer tu voluntad es agradable y perfecta, queremos agradarle, queremos hacer lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros hagamos lo que Él quiere. Y Dios preparó esas obras que Dios preparó, como digo, Efesios 2:10, las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿verdad? Y eso viene después, justo después de que dice que somos salvos así por gracia como por gracia por medio de la fe, y no de nosotros, no somos salvos por obras. Pero inmediatamente está diciendo que Dios preparó obras para que andemos en ellas. ¿Os dais cuenta? Es importante también. O sea que en ese sentido, claro que es exigente. Pero justamente por tener un concepto tan horrible de su Señor,
debía haber hecho algo con su dinero, pero no hizo nada y atrajo la ira del Señor o de su Señor contra él. Mal concepto tenía ese siervo de su Señor, quería ser mejor persona que su amo. Cuando hablamos así de Dios, estamos diciendo que nosotros somos mejores que Él, lo cual no podemos ni imaginar, ¿verdad? Él tenía un concepto demasiado elevado de sí mismo, los egoístas, los ególatras, tienen un concepto muy alto, muy elevado de sí mismos. Y eso va de mano con la rebeldía interna, la soberbia. Todos los pecados están hilvanados. Hasta el punto de no buscar el favorecerle en nada. De hecho, él jamás se consideró un siervo de su Señor. Por lo que le dijo, él jamás se consideró un siervo. De hecho, él tenía que haber estado con los demás que rechazaron al noble. ¿Y por qué estaba ahí? Pues porque Dios también tiene malos hijos. Y para que lo sepamos. Rebeldía interna. La reacción del hombre noble, y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, no recompensas, no va a tener ninguna recompensa. Y dádsela a que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, ¿le vas a dar más? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, que es el caso del siervo, ¿verdad?, que no tuvo nada, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, está diciendo, la mina que yo te he dado, te la voy a quitar, pero ¿para qué la vas a tener? Se la voy a dar al que realmente ha hecho méritos delante de mí. Con que ese mal siervo ni siquiera se consideraba siervo de su señor le quitó lo que no era suyo y se lo dio a otro, lo que tenía más. Todo amo prudente promueve al que mejor le sirve en el negocio y despide al que no le es útil. Esto es así, pero esto es una ley. Esto es así. Si tú tienes gente trabajando para ti, que este es el caso, gente trabajando para ti, tú a estos les tienes que favorecer. Pero los que trabajan para ti son malos, no, les echas. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad que está al revés. Y esto es un principio espiritual también. Este mal siervo fue un rebelde y consecuentemente un siervo improductivo porque juzgó en la carne a su señor y puso eso como excusa para no hacer lo que debía haber hecho, servir al reino. Nosotros, aquí quiero aclarar esto, nosotros no estamos aquí para establecer el reino, pero sí tenemos que servir al reino. ¿Veis la diferencia? Porque ¿dónde está el reino? En la iglesia. La iglesia no es el reino, pero el reino está en la iglesia. Porque nuestra ciudadanía no es de aquí, es celestial. Y pertenecemos al reino de los cielos. ¿Me seguís? Eso en primera instancia. Luego todo lo demás, pero eso en primera instancia. Pero eso que dicen de nosotros estamos aquí para establecer el reino, hacer que el reino avance en el sentido de convencer a la gente para que se entregue a Cristo. En fin, esto no está en nuestra mano, porque Dios salvará a quien quiera salvar, y ya hemos explicado tantas veces eso. ¿Vale? Y no vamos a cambiar ni las naciones, ni vamos a mejorar este mundo. De hecho, este mundo va hacia donde va. O sea que no es tanto de cara al mundo, sino de cara a Dios. Nosotros estamos para servir al reino de Dios, y el reino de Dios es invisible. Ahora, servimos al reino de Dios muchas veces sirviéndonos, por supuesto, de los unos a los otros. Pues la Biblia dice, primeramente los de la familia de la fe, ¿verdad? Y también sirviendo a los que no son de la familia de la fe, tal y como el Señor nos guíe. No a tontas y a locas, sino como conforme el Señor quiera. Y ahí hay que ser muy, muy sensibles al Espíritu, para saber lo que hacer y lo que no hacer. ¿Me explico? Porque no por mucho madrugar amanece más temprano. Y muchos están ahí esforzándose para consolidar el reino y el reino. Pero si el reino está consolidado, narices, que no te enteras. El reino es perfecto. Y tú no puedes ir por la calle y atar a uno por ahí, y hacerle creer y así meterle en el reino. Eso solo lo hace Dios. Dios lo que te dice es que prediques el Evangelio, en todo caso, y etcétera, etcétera. Pero la salvación es de Jehová. Amén. Pero es muy importante eso.
Nosotros no establecemos el reino. El reino que lo establecerá Cristo cuando vuelva. Pero nosotros servimos al reino, que es muy diferente. Porque nosotros somos del reino. ¿Amén? ¿Veis la diferencia? Amén. Bueno, pues al final, ahora ya pasamos a la última parte, el final de los abiertamente detractores del reino. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Otra vez digo, esto en la mente buenista de esta sociedad suena terrible. Pero estas son palabras del Señor. Así que tú verás. Claro, yo no voy a defender ni atacar nada. Yo te digo y te leo la palabra que tú también puedes leer y ya está. ¿Vale? Bueno, en el reino se hace la voluntad del rey. Y de todos los que se oponen al Rey de Reyes serán ejecutados. Y eso va a ser así. Como dijo Watchman Nee, el reino de Dios no será establecido en el mundo con paz, sino con sangre, derramamiento de sangre. Es que es así. Porque cuando vuelva el Señor, no va a decir, no os peleéis más. ¿Qué dice la palabra? Que de su boca sale, ¿qué? Una espada aguda, ¿no? Y quebrantará a las naciones. Y lo más claro es, cuando se siente en el trono de gloria en Jerusalén, ¿qué les va a decir a los de la izquierda? ¡Ay, qué malos sois! Venga, os voy a dar otra oportunidad más, ¿no? ¿Les envía a dónde? Al fuego eterno, ¿vale? Es así. Por eso el concepto de justicia, hermanos, no. El concepto de la gravedad del pecado no lo tenemos claro aún. No lo tenemos claro. El pecado es tan grave, tan absolutamente horrible delante de Dios, que hizo que nuestro Señor tuviera que dar su vida para que no la diéramos nosotros. Si lo hubiéramos dado nosotros, ya ahí hubiéramos quedado en el infierno para siempre. Pero Él la dio para que nosotros no vayamos al infierno. Así que así de grave es el pecado. Y los que se oponen a la justicia de Dios se opone a ellos. Y dura cosa es dar patadas contra el aguijón, ¿verdad? Vale. O sea, tenemos que rehacer nuestra manera de pensar, hermanos. Conforme a la palabra de Dios. No conforme a los dictados de este mundo. Que son absolutamente no, pero totalmente sí, errados. En tan gran manera. Y han hecho una perversión de la bondad, una perversión del amor, una perversión de la misericordia, una perversión de la verdad, una perversión de la justicia. Todo eso han hecho. Y eso es obra satánica del padre de la mentira. Pero nuestro Dios no cambia. Dicho esto, prosigo, ya voy acabando. Esa era una admonición que Cristo hizo del tipo escatológico, esto está claro, porque eso tiene que ocurrir aún. ¿Amén? Esto es lo que justamente ocurrirá cuando Él regrese y juzgue a las naciones, que es lo que acabo de decir, los etnos. Mateo 25, 30. Sería bueno que leyerais Mateo 25, 31 en adelante. Sería bueno. Apúntalo ahí y lo lees en casa. ¿Vale? Léelo. Oh, se ha acabado. No. Conclusión. Bendita palabra. En la parábola todos tuvieron la oportunidad de servir a su Señor, pero no todos quisieron hacerlo. Por ello, los hombres serán juzgados conforme a las obras en el tribunal del gran trono blanco. Lo dice en Apocalipsis capítulo 20. ¿Vale? Eso será al final del milenio. Lo que llaman el juicio final. El juicio final es después del milenio. Todos los que no sean de Cristo serán juzgados ahí y recibirán un castigo mayor o menor conforme a lo que hayan hecho o no hayan hecho o qué. ¿Vale? Vale. También los siervos de Dios, que somos todos los verdaderos cristianos, me estoy refiriendo ahora a la Iglesia, cuando digo eso, en el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, nos conviene ser fieles a Dios. Nos conviene ser fieles a Dios. Porque seremos juzgados según las obras. A ver, nadie se va a perder, no, pero unos tendrán una entrada más amplia y maravillosa en el cielo y otros menos.
Pues que, no sé, yo pienso que tenemos que intentar ser, Señor, a mí me gustaría ser como el siervo que le dieron una mina y produjo 10, ¿no? No sé si lo puedo conseguir, Señor, pero me gustaría que fuera así. Ayúdame a que sea así. Dame luz, dame claridad, dame entendimiento. Lo primero que tú quieres es trabajar en mi vida, en mi carácter, en el odio al pecado. Mira que digo odio o aborrecimiento, que son sinónimos, al pecado. No al pecador, no a las personas, sino al pecado. Y que me agrade, Señor, lo que a ti te agrada. Y pueda ir cambiando conforme a tu voluntad. Amén. Dios os bendiga, nos ponemos de pie.